Puerto Rondón fue fundado en el año de 1922 por el venezolano Luis Felipe Hernández, un guariqueño. Quedó él como fundador, pero más antes había llegado un padre que trabajaba con los indígenas. Antes de ser Puerto Rondón se llamaba el padre. Después de eso, pues vinieron mucha gente, también colonos de Colombo venezolano, como don Isaías Gil. Y por último, pues ya fue Puerto Rondón. Creo que fue a raíz de lo de la batalla que hubo cuando Juan José Rondón como que pasó por acá. Pues era un pueblo de calles polvorientas, no había nada de pavimento, las casitas muy poquitas, en bareque, en adobe. Esa descripción, un pueblo lleno de paz, de tranquilidad, donde los chicos y grandes nos poníamos a jugar en las calles, fútbol, pichas, escondites. Compartíamos el río, compartíamos muchas aventuras, un pueblo de muchas aventuras y de mucha tranquilidad. La vía era fluvial por el río. Salía de Puerto López, de Villavicencio, incluso que venían barcos de por allá de Italia, venían a llevar pieles de ganado y plumas de garza, y las pieles de tigre, pieles de babilla, todo eso lo comercializaban. Nosotros vivíamos por acá para arriba, y eso, las lanchas llegaban y ¡bú! Y nosotros ya sabíamos, y entonces hacíamos algo para volarnos, para ir a mirar eso. Y nos sentábamos allá en la esquina, en la calle, un andén, ahí nos sentábamos a mirar bajar la sal y a bajar la mercancía, todo lo que traían. Llegaba en época de invierno, las lanchas, llegaba una que llamaban la Perla, el Papillón, el Expreso Ganadero, y no sé, venía otra, eran unas de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. Del río, pues tengo el recuerdo de que el río pues navegable, la ganadería toda se iba pues en lanchas para Puerto López. De hecho mi papá tenía una venta o sea, era como ganadero, pues sus viajes los hacía por transporte fluvial, entonces eso era como algo bonito porque llegaban las lanchas cargadas de cerveza, por ejemplo, se iban cargadas de ganado. Un homenaje a estas personas desaparecidas ya. José Medrano, Carlos Martínez, el Indio Sigua y el Catire Coiral, grandes patriarcas de nuestro llano. Cuando ya te dio a secar el río, entonces ya entraron las líneas de avión. La primera que entró aquí Arauca fue una empresa que llamaba Urraca, otra Avianca y otra que se llamaba El Venado. Entonces uno necesitaba una avioneta, mandaba a un muchacho, un caballo, bueno, vaya si hoy y mañana me mandan que me hagan un vuelo, traer comida o llevar un enfermo, voy a ir a viajar yo. Y entonces pues calla. Normalmente no había esta vaina que hoy en día, la delincuencia ni la guerra tan berraca que hay. Y todos contaban que aquí anteriormente venía Avianca,
Eso eran aviones grandes, ¿sí? De C-3. Había uno que se llamaba el Beaver, que era del capitán Manota. Había una que se llamaba Ra, Alas. Si el tiempo va hacia adelante, uno dice, ¿por qué el desarrollo de nosotros va, o sea, ha ido como hacia atrás en ese aspecto? Hoy en día usted se da cuenta que no hay línea aérea, rutas aéreas, o sea, todo es expreso. Anteriormente habían líneas definidas. Principia la violencia entre liberales y conservadores, siempre a querer tener el pueblo en esa disputa. Nosotros, mi papá era de Salazar de las Palmas, y mira dónde vino a dar. ¿Por qué? Por la politiquería, por el color, era por color, liberales y conservadores. Hoy estamos entre la derecha y la izquierda. En esa época de mi mamá fue la violencia esa de la violencia de Guadalupe Salcedo, de los liberales y conservadores. Bueno, anteriormente papá contaba que ahí papá perdió una hermana, la perdió en esa guerra. Cuenta papá que cuando eso les tocaba correr, porque había mucha violencia, cuando el tema de los partidos y eso, y la violencia que hubo por aquí en la región con los guajivos, porque esa vez el blanco se daba con los indígenas. Pues yo no sé, había que hacer la chuma. De que usted fuera liberal, usted le llegaban allá y a usted no le hacían nada. Si yo era conservador y podía vivir allí, venga acá. En esa época que yo estaba jovencita, Rondón era muy hermoso, muy bueno, muy sano, fiestas por donde quiera, familiares, ponían esos parrandos y uno no, pues vamos, pasaba la noche bailando, hasta 3 días, muy bueno. Pero entonces ahí se dijo a escuchar los rumores que había guerrilla, Cuando menos acordaron, pues sí, llegó la guerrilla al pueblo. Ellos empezaron aquí lo primero que empezó fue el abigeato, el robo de ganado. Fue que vino la guerrilla supuestamente a poner orden. No, pues al principio la gente estaba contenta porque siempre hubo control y eso, pero ya lo último, cuando ya la guerrilla cambió como esa ideología que tenía de como defender el pueblo, como de esto, entonces ya ellos empezaron a ser peores que los cuatreros, los abigeatos esos. Estamos hablando de las FARC, ¿sí? Sí, la FARC. Después, ya mucho después, fue que ya vino el ELN. Entonces dijeron los ricos, uy, entonces ya, ay, Virgilio se cogió un becerro para comérselo. Entonces ya llegó la guerrilla y entonces principiaron los ricos porque siempre se ha perdido como esa autoridad, el Estado perdió la autoridad. O sea, si yo me robo una vaca, cójame preso y senténcienme a 1 año, 2 años, pero no tienen por qué quitarme la vida. Entonces llegó la guerrilla infundiéndole al rico que ellos venían a cuidar. Y, uy, se van a acabar los ladrones, no sé qué. Entonces, pero no sabíamos lo que venía por la pierna arriba. Luego pues ya se viene la entrada del petróleo a Arauca. Se dice que fue por eso que entraron las guerrillas y que entraron todos los grupos armados y toda esa cuestión. Y yo me pregunto a ratos, y hasta le pregunté a un excomandante de las guerrillas de las FARC, y dije, bueno, ¿por qué Rondón? ¿Por qué ustedes atacaron a Rondón si Rondón no tiene nada? O sea, solo unos cuantos ganaderos, un pueblo tranquilo, no tiene... Y él me decía, no, es que desde que haya fuerza pública es objetivo militar. A raíz de eso, de ese conflicto, pues ya las cosas fueron cambiando mucho, ya cambió muchas cosas, ¿sí? Sí. Entonces ya, por ejemplo, ya no vinieron los aviones grandes que venían porque siempre por ahí que les secuestraban aviones y toda esa vaina. Pues claro que aquí no llegó a suceder eso, pero sí se oía y pues les daba miedo que les fueran a secuestrar los aviones y eso, entonces... Y pues no, y ya como también ya empezaron a abrir carreteras, porque es que aquí no había carretera, por eso era que todo tocaba en avión. Estoy totalmente convencido que fue por causa del conflicto armado que tuvo y la violencia que hubo en el territorio de Puerto Rondón, para que Rondón hoy en día, este territorio, esté como esté.
que debido a ese conflicto, cuando a esa época del paramilitarismo, las guerras de guerrillas que hubo el conflicto entre las FARC y el ELN en esta región del departamento de Arauca, que complicó muchísimo la estabilidad socioeconómica de las comunidades. Pero entonces allá se oían los rumores de los conflictos, y esto y el otro, y uno estaba también allá, como dicen, asustado, pero ¿para dónde iba uno a correr? Esas tomas eran terribles. Yo me acuerdo que yo estaba recién llegado acá cuando empezaron esas tomas acá. Tenía las hijas yo chiquiticas y vivía acá y eso. Por eso esta casa la hice con esa entrada para abajo así, porque allá dormíamos, cosa que las balas no nos agarraran. Hubo una toma que parece que fue la del 96, yo no me acuerdo, no estoy bien cierto, que amanecieron, era esta hora y se estaban echando plomo todavía así. Sí, eso fue una cosa terrible. Hubieron muertos. La primera toma fue el 7 de abril de 1987. La hizo los helenos. ¿La policía? Sí, contra la policía. Como todo combate, ¿no? Plomo y bombas y esto. En la noche a las 11 principió. Hubo una toma que mataron a un policía y mataron a un civil. Que el civil lo mataron porque él iba... en esa época llegaba la avioneta, uno viajaba a todo lo más en avioneta. La avioneta llegó y ellos estaban en el aeropuerto, no se habían ido, que llegaba el avión a las 6. Entonces el muchacho venía en el avión, venía en la puerta con el piloto. Y entonces ellos dicen que la guerrilla pensaba que era gobierno que venía y le dispararon y mataron al muchacho. Y que como que agarraron el piloto y hay a los otros que venían y los tuvieron ahí un rato mientras ellos salieron. En esa época dicen que mataron 80 guerrilleros, el ejército, con helicóptero. Sí, claro, porque ellos salieron muy tarde del pueblo, llegaron a las 3 de la mañana y se fueron como a las 6, 6:30 estaban saliendo. Entonces el helicóptero, todo eso pues llegó. Me acuerdo de la primera toma pues que hubo aquí en el municipio, debajo de la cama, de una vez. Entonces, debajo de la cama. Pero pues uno no sabía ni que era guerrilla, ni que era nada de eso. Pero entonces vivía uno como hasta las 4 de la tarde bien, 3 de la tarde tranquilo. Después de las 4, todo el mundo en la casa, ¿sí? Todo el mundo adentro, porque pues obviamente la costumbre era pues que esas épocas en que uno de pronto duraba hasta tarde hablando con el vecino, en que usted podía sentarse afuera, la luz iba a las 9 de la noche, pues esas épocas ya no se vivían, no eran las mismas, pero nos acostumbramos a vivir de esa manera. Yo pienso que en Rondón aprendimos a vivir, a saber vivir para no hacerle daño ni a los unos, ni a los otros, ni ser de la derecha, ni ser de la izquierda, sino vivir nuestra vida. Nosotros lo único que sabemos es que la vaina era entre la guerrilla y la policía. Sí. Eso fue que ellos por venir a darle a la policía, entonces por eso llevábamos nosotros, llevó todo el pueblo. ¿Las tomas? En las tomas, sí. Recuerdo otra anécdota, otra vez que estaba yo acá, me acuerdo tanto, tenía yo una casa allí, estaba tocando bandola, y llegó la muchacha y me dice la hija, papá, se va a meter la guerrilla. Le dije, ahora, ¿hasta cuándo joden que se meta la vaina? Cada rato ya anunciando guerra. Uy, cuando me hacen... Y volteo, uy, venía eso, pero llenito por la costa del río, mano. Y de pija, mano, se llenó esta joda, vámonos. Entonces yo colgué esa bandola y le dije a la mujer, vámonos, mija, vámonos. Y tenía la moto ahí. Y en esas patas de macolle de bambú que usted mira ahí atrás de la casa, eso estaba así lleno, mano. De pura guerrilla. Y yo dele pata a esa moto y dele pata a moto y no me prendí hasta que salió un guerrillo eso y me dijo, ábrale el switch, hombre, que es que esa hora la tiene cerrada. Pues puta, le abrí ese switch a esa moto y monté en esa moto y monto la mujer y arrancamos ahí para arriba. Y la mujer mía que no le gusta que corran. Ella le gusta andar despacio y me decía, dele, que corran mal y qué más le voy a dar y ahí vamos a todas. ¿Ah? Ahí sí.
Y yo que estaba bravo, ahí sí me pasó la rabia, eso no, la rabia se me quitó. Esos eran sustos muy verdacos, eso no vaya a creer que eso son vainas ciertísimas que aquí sucedieron mucho. Aquí hasta los perros ahí iban a las 6 de la tarde, porque temiendo. En ese tiempo uno era muy amigable con la policía, con el DAS, todo eso. Ya de ahí en adelante ya uno le tocó cambiar totalmente porque ya no se podía tener como esa relación entre comunidad y fuerza pública. De que la guerrilla ya entraba al pueblo y que la policía se daban plomo con la policía y que había asesinatos, ya comenzamos a ver el contexto de la guerra. Y ahí fue cuando nosotros pues ya comenzamos a ver de que las guerrillas hacían lo que, o sea, se metían al pueblo, por lo menos Puerto Rondón fue víctima en esa época de varias tomas guerrilleras. La segunda fue el 26 de marzo de los 98. En ese año hubieron 2 tomas, en un mes hubieron 2 tomas. El 26 de marzo y el 26 de abril, 2. Sí. Una por los helenos y otra por la FARC. El tanque. ¿Cuál fue esa? Esa fue la del 26 de abril. Le metieron un rock, que no sé qué llaman esa vaina. Suéltela. Suéltela. A tu madre no. Ahí está, mire, ahí está el tanque. Entonces de ahí tuvieron que trasladarlo aquí, mire, hicieron ese, porque ya ese lo agarró como defensa el Estado. Ya la policía montaba guardia y... Este tanque que está allá, muy grande, que usted lo mira, no lo mira como está de chipteado. Ese era que le echaban plomo a ese tanque. Y los que estaban en el tanque defendían al pueblo. Claro, esa gente estaba segura allá arriba dándoles a los otros. Eso era terrible. Impactaron era un carro bomba, una volqueta bomba, no sé, aquí al tanque, pero pues terminaron fue destruyendo Telecom. Fue más que yo iba corriendo a esconderme, a taparme, y iban unos corriendo adelante y decían, ay, le dieron. No, nada, el mero humazo y no, el tanque no cayó. Ya había un policía o 2 que ese fue el que sostuvo el ataque. Por eso era que ellas seguramente lo querían bajar, el tanque. Esa vez se metieron, atacaron el puesto de policía por el lado del río, del lado de la isla, por el lado del parque. Y ahí había un kiosco en el parque y luego de ahí se atrincheraban y de ahí disparaban para allá, que fue cuando derribaron a bombas la casa cural, la iglesia, cuando tumbaron el colegio, el Colón y el CLI. Ya vinieron los secuestros, empezaron a matar gente en la sabana. ¿Ustedes por qué no se fueron de Rondón? De todas maneras, ¿qué va a hacer uno? ¿Dónde vaya el buey que no are? Eso, donde quiera hay conflicto, y uno se va de su casa a aventurar a otro lado. Es más duro todavía, ¿sí? Entonces, no, yo sí decidí, de aquí me sacaran muerta. Usted salía cualquier día normal y encontraba a los muertos de aquí para adelante. Aquí en esta parte había un cadáver. Aquí duró como 2 días en ese punto tirado, porque hasta la misma policía y eso le daba miedo venir a hacer los levantamientos en esa época. Y así a experiencia propia tengo una muy dura, fue en el 2009. Ya ha pasado este conflicto tan fuerte que ha vivido
Rondón, porque la violencia 98 al 2000, 2006, fue una violencia, 2004 fue una violencia muy fuerte, pero aún siguen habiendo presencias de las guerrillas. En el 2009, precisamente, nosotros, la familia Pinto Gómez, tuvimos una amarga experiencia y ese día vino la guerrilla y acravilló a mi hermano. Aprovechando esta entrevista, comento cómo fueron las razones o las causas. Denunciaron la pérdida de unos ganados y el ejército comenzó a hacer operaciones como en agosto del 2008. Sacaron los ganados por aquí en esta misma región y no pudieron pasar el ganado, pero sí utilizaron nuevamente la finca, guardaron los caballos en los potreros, encerraron los ganados en los corrales y ahí se quedaron por un término de 3 días. A mi hermano lo utilizaron para pasar ese ganado y él ayudó y pasó el ganado. Después de que fue el ejército a los 15 días, llegó el 9 de junio precisamente, el 9 de junio del 2009, llegó la guerrilla ahí a la finca, 2 señores de las FARC se identificaron y asesinaron, acribillaron a mi hermano a las 5:45 de la tarde más o menos, acribillaron a mi hermano a plomo ahí en la finca, sin decirnos ni por qué ni para qué. Por lo menos yo estaba trabajando en una finca donde llaman Campo Alegre. Allá mataron una patrona que yo tenía, la mataron al frente de nosotros, al frente mío y de los 2 niños que yo tenía. Llegaron unos tipos y la mataron y el esposo también, el marido. Y entonces yo le dije que, le pedí de por Dios, le supliqué que no me fuera a matar a mí, que yo tenía esos 2 niños pequeños y me dijo, no, tranquila señora, que yo a usted no la vengo a matar, porque nosotros sabemos quién es usted. Nosotros venimos a matarlos a ellos. Entonces le dije yo, ¿y por qué los están matando? Dijo que esos no eran problemas que podían comentar. Un grupo especial de la Policía de Arauca y de la 18ª Brigada del Ejército se acercaba a una finca en Puerto Rondón, Arauca, donde planeaba sorprender a un grupo de traficantes ilegales de combustible. Cuando los uniformados pasaban por el sitio Corocito, a 800 metros de Puerto Rondón, guerrilleros del 10º Frente de las FARC activaron una bomba contra el vehículo de la policía. Líderes comunitarios, a las escuelas, a los niños, a los alumnos, a las madres, hoy en esta marcha que se ha realizado en todo el departamento de Arauca. Hoy Rondón marcha por la vida, por la paz y en contra de la violencia. 2001, entonces mi hermano se hizo alcalde aquí de Rondón. Viene como el secuestro de mi hermano, ¿sí? Ya pues el día que yo me graduaba, ese día a él lo asesinaron, ¿sí? En noviembre. Regresamos pues al sepelio, pues nadie quería ser alcalde, todo el mundo muy dolido, pues porque Jessy era un joven de tan solo 28 años que estaba empezando pues apenas a formarse, a querer ver su pueblo de una manera diferente. Él de pronto tenía claro, fue y estudió, regresó, ¿sí? Y lo hizo y recibe, fíjense que resultó siendo alcalde. Entonces, digamos, mi hermano dejó pues un niño pequeño, una niña de 9 años, que era la que vivió con nosotros después de la muerte de él. El deber de todo hombre es luchar por el derecho a la tranquilidad, a la paz y a lo primordial de la razón de ser del hombre, la vida. Las fuerzas militares les propinaron a las FARC el golpe más fuerte de los últimos meses. En el departamento de Arauca han sido abatidos hasta el momento 14 guerrilleros en una gigantesca operación en el norte del país. Hasta el momento las fuerzas militares reportan 14 guerrilleros de la columna móvil Alfonso Castellanos muertos, uno más herido y otro que se rindió ante los soldados. El general Leonardo Barrero, comandante de las fuerzas militares, dijo que esta estructura guerrillera estaba reunida el domingo en la madrugada en zona rural de Tame, preparando un ataque a Puerto Rondón, municipio de Arauca. Hasta allá llegaron los aviones, los helicópteros y la tropa. En la operación ha sido fundamental el apoyo aéreo de la aviación del ejército y la fuerza aérea. No solamente los que lanzaron las bombas, sino también aeronaves dedicadas a la inteligencia, aeronaves al apoyo aerocercano para la protección de los helicópteros del asalto aéreo. Tan solo en Arauca han caído 6 jefes guerrilleros en los últimos meses.
Según las fuerzas militares de Colombia, en lo corrido de este año, las FARC y el ELN han perdido 170 hombres. 23 de ellos han sido abatidos. Desde Tame, en Arauca, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Y hay una señora que por el solo hecho de que le lavaba a la policía, la mataron. Doña Eddie Muñoz. ¿Y solo la mataron porque le lavaban la ropa a la policía? Por eso nomás. Y este también lo mató la guerrilla, Eduardo Nave. Era encargado en un acto que se llama Agualinda. ¿Ese fue el día de la toma, no? Don Arnulfo Aguilar también lo mató la guerrilla. Lo mató con como unas queridas que llaman. Los mataron a los dos el mismo día. Ahí está don Arnulfo Aguilar. Arnulfo Aguilar Tejada. Este era de San Carlos, Antioquia. Mira dónde viene a quedar la gente. Ah, no, pero esos eran de la oposición. Allí vamos y los llevo. Cuando la primera toma, y después que los agarraron al otro lado y mataron 5 o 6. Esos cuerpos. Pero eso sí, esos fueron enterrados. Se tiran ahí. Se tiran ahí en un hoyo. ¿Y están aquí? Sí, están ahí. ¿Los puede llevar donde? Claro que eso ya hay más de una tumba encima, ¿no? Aquí en esta parte, aquí hay como 6. Que no se sabe quién es. Sí. Y ahí donde está esa tumba, están los de la primera toma. ¿Cuál tumba es? Debajo de este, ahí están. O sea, Debajo de esta. Por aquí, entre estos, aquí en este pedacito están ellos. Ahí hay como 5 cuerpos. Y los otros están ahí. Después vino la otra racha de los paramilitares, peor todavía. Peor, sí, porque esos los que hablaban con la guerrilla los mataban, pero los que le daban colaboración también los mataban. Pero ¿cómo hace uno? Una persona llega y uno tiene comida o tiene esa moto y se la llevan. Se la llevan porque se la llevan ellos, porque la necesitan y se la llevan. Pero entonces ya los otros no van a decir que fue que se la llevaron, sino que uno se la dio. Entonces ese es el conflicto que tanta gente inocente y tanta gente que han matado en esa forma. Llegan, por lo menos, llegaba la guerrilla acá, maten ese marrano y lo tragaban. Se iban ellos, al rato llegaban los paramilitares. Ah, usted le está colaborando a ellos. No sabe uno con quién le está colaborando, uno qué le iba a colaborar. ¿Usted cree que uno va a dejar de darle un animalito que lo necesita para venderlo, para coger su... Y eso no es uno ni otro, sino es de parte y parte. Ese conflicto hemos vivido los araucanos y los que no son araucanos también. Sí, señor. Sí, ahí fue cuando corrieron toda esa gente de ahí del caserío. ¿Qué grupo? Los macetos que llaman. Sí, eso corrieron toda esa vaina. Y no quedó nadie sino la perramenta. Es que yo de toda esa gente, yo quedé solito ahí en ese rancho. Solito, y eso. Cuando mataron a una gente por ahí, ¿no? Yo vine esa vez al otro día, porque yo solito ahí, y yo no salía para allá ni por nada. La llegada de los paramilitares también fue muy atroz. Esa gente mató muchísima gente. En esa época yo estaba de San Ignacio para arriba, en una finca. Y ahí esa vez mataron 2 personas ahí en San Ignacio, 3. 2, un hombre joven y 2 ancianos. Los mataron, pasaron por allá, pero nosotros supimos fue el otro día.
Ahora, por lo menos ahí en esa finca que yo trabajaba, que se llama Bochalema, en esa, después fue el señor que era patrón mío, fue a trabajar allá y lo mataron con la señora, con la sirvienta que tenía. Ellos los mataron los paracos también. Ellos mataron muchísima gente en esa carretera. Muchísima. Que San Ignacio quedó despoblado. Sí, eso quedó solo, ahí no había casa, ahí era miedo pasar por ahí. O sea, ¿cuántos habitantes había y cuántos quedaron? ¿O cómo fue? Nadie, quedó nadie. Todos se fueron. Esta es la escuela. ¿Qué pasó ahí? En la escuela, obviamente hubo desplazamiento de las familias que vivían acá. Todos los salones estaban llenos, varios profesores, y en el momento de la violencia, estamos hablando de 2002, 2004, esto quedó con un solo profesor y un solo estudiante que venían todos los días pues a la clase normal, hasta que finalmente pues no pudieron continuar. ¿Qué puede decir uno que no, que tal fue mejor, que este fue peor? Que para mí, de que se ha armado todo es malo, me parece a mí. Ahora cuando viene el paramilitarismo fue como el apaleo total. ¿Por qué? Porque si antes usted estaba sorteando este paso de las guerrillas y llega el paramilitarismo, vuelven las guerrillas como a unirse cuando ya habían dividido como territorios. Entonces vuelve ese conflicto más fuerte y habían muchas más muertes. Fue tanto el abandono estatal, social, el abandono gubernamental. Recuerdo yo que por esa época de violencia tuvimos que salir como en el 2000 de nuestro territorio y fuimos para Villavicencio, y usted escuchaba nombrar al departamento de Arauca por las noticias, por donde fuera, o es una zona de conflicto. Rondón tuvo una época que casi queda solo, fueron menos de 10 familias que quedaron en Rondón, llámese fue en el 2003. Es triste uno darse cuenta que el Estado, a través de la Constitución Política del 91, en alguno de sus artículos, de andar por donde usted quiera en el territorio, eso en la Constitución está muy bonito plasmado, pero hay partes de este territorio colombiano que eso es vetado. Este sector, aquí hubieron unas muertes violentas y trágicas, una de las muertes más violentas por manos del paramilitarismo, donde una persona fue acribillada, masacrada, descuartizada, prácticamente descuartizada, viva, dicen los que... Por aquí está el muchacho que mataron los paracos, que le digo que lo expresaron así por parte. 8 pedazos en un saco. Aquí está el hombre. Mario Duarte. Mayo 24 del 2003. Sí ve que fue entre el 2002 y el 2004. ¿Y su merced sabe por qué causa? Porque él vivía por allá en zona de conflicto. Don Luis Torres. Allá. Aquel lo mataron los paracos, los paramilitares. Álvaro Tineo. Por el hecho de tener una canoa y pasar gente. Marido y mujer. ¿Ellos quién los mató? Los paramilitares. Y yo siempre lo digo, ¿cómo es posible que en una carretera como de aquí a Tame y pase un carro y diga, nos salieron los paracos allá arriba? Y entonces, ¿dónde está la fuerza del Estado? Con todo el poderío de helicópteros, aviones. Porque es que desde que uno salía de acá, donde quiera era retenes de los paramilitares. El que le volviera guerrilla, pues de una vez lo dejaban, o lo mataban de una vez. Pero resulta que ellos no se enfrentaban realmente con la guerrilla. Ellos mataron fue mucha gente de la población civil. Si alguien llegaba y decía que fulanito trabaja con los helenos, entonces a él era que venían y mataban. O que si fulanito trabaja con la FARC, venían y mataban a ese.
Y ya después se volvió que si alguien decía, no, es que fulanito le está dando información a los paracos, a los macetos, entonces la guerrilla venía y los mataba. Como a mitad de 96 empiezan a llegar la primera insurgencia de los paramilitares aquí al departamento. En el 97, el 11 de junio, matan a mi papá y entre esos hubieron varios muertos seguidos. ¿La haya marcado? La muerte de mi esposo, que llegaron a la casa y lo sacaron, y los macetos esos que decían. Y esto que yo esa noche perseguí a esa gente desde mi casa hasta la policía, corrí detrás de ellos, ellos en carro y yo a pie corriendo. Si yo esa noche me atravesé al carro, cuando el carro pasó, que yo me di cuenta que en ese carro era que lo habían llevado él, yo me la atravesé en el carro, en la mitad de la calle, yo me atravesé al carro y ellos esquivaron y me pasaron. Ahí me hubieran podido matar, porque es que yo, con vista de que no los alcancé y eso, yo me fui a la policía y yo le lloraba a ese tipo, yo le decía, por favor, hagan algo, mi esposo lo cargan en ese carro. Y no, el carro subió, fue casi como hasta el cementerio, yo creo más o menos, bajó nuevamente y yo le dije, mire, ven, vamos, salgámosle, en ese carro lo llevan. Todavía llegó el carro ahí a la orilla del río, donde estaba la falca, donde ellos habían pasado. Y le dije, vamos, que allá están. Cuando la falca subió, se echó le aprendieron que se iban, le dije, mire, se lo llevaron, vamos, hagamos algo. Ya cuando mi esposo murió, yo me metí en un comité de derechos humanos porque, pues, como la muerte de mi esposo se comprobó que fue con total omisión de la policía, como a los 2 años, como yo hice esa denuncia y todo eso, como a los 2 años vino un juez militar y me llamó y me dijo que sí, que se había comprobado que había habido total omisión de la policía y que los condenados estaban, que ya los dos, el comandante y el otro que estaba aquí, o sea, los que mandaban aquí en la policía, habían sido condenados y que estaban por allá, pero que no me reparaban, no me hacían reparación porque ya habían pasado 2 años y yo no había demandado. Vencimiento de término. Por vencimiento de término, sí, señor. Entonces, no se pudo hacer nada por ese lado. En el auditorio Trino Torres se realiza la audiencia pública donde los paramilitares rinden versión libre, donde se escucha a las más de 700 víctimas a las cuales les piden perdón. Se les atribuyen las masacres perpetradas en los municipios de Puerto Rondón, Arauca, en el corregimiento del Caracol y Flor Amarillo en el municipio de Tame. Otro día venían y traía la camioneta llena de mercado. Salieron ahí, ese día que iban a matar unos cuantos de aquí de Rondón. Ahí nos dejaron, los que nos iban a matar nos dejaron. Supuestamente porque éramos auxiliares de la guerrilla. Entonces me llama el tipo y me dice, es que tenemos una información aquí que usted es auxiliar de la guerrilla. Le digo, sí. Le dije, ¿usted me puede hacer el favor y me presenta esa fuente tan fidedigna que usted tiene? ¿Podemos hacer un careo con esa persona? Dijo, yo no puedo exponer mi fuente. Le dije, usted no puede exponer su fuente, pero usted a mí sí me puede matar porque otro viene y le diga. Eso sí puede hacerlo usted. Y eso me favoreció que no me matara. Aquí ese día, mejor dicho, cuando la gente se vino, los que estaban allá que se vinieron, que me habían dejado a mí, dejaron a otro muchacho y a otro señor que ya él murió, nos dejaron a 3, dijeron, no, eso aquí, mejor dicho, estaba todo el mundo lloraba y eso porque nos habían matado. Pero gloria a Dios, no nos mataron. Eso yo digo que eso no hay reparación, eso uno, todo eso que eso vivió, uno eso no, son cosas que lo marcan a uno de por vida. La única reparación sería que hubiera paz. Acá donde yo vivo, mire, yo voté 2 veces por Santos. Yo no tengo finca. Yo no soy capitalista, pero me gustaba la tranquilidad, que hubiera la paz, porque hoy en día usted puede salir, puede caminar. Entonces sí ha habido tranquilidad. No hablemos de paz, hablemos de tranquilidad, pero sí la ha habido. Somos un puñado de mujeres y de hombres que tras haber librado una larga lucha armada contra los poderes dominantes en nuestro país,
firmamos un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Con relación al pasado, el cambio que ha tenido este territorio ha sido muy grande, verdad que sí. Empezando desde la época de ese tema de que movilizó el paramilitarismo, comenzó a cambiar esta región. Ahora con el tema del proceso de paz que hubo con las FARC, también ha cambiado muchísimo la región, por lo menos aquí en esta zona, pues hacer así muertes violentas, llevamos muchos ratos que ya no las vemos, ¿sí? Entonces se ha visto el cambio. Bueno, pues yo digo que a pesar de todo lo que la gente comenta, que fue lo peor del proceso de paz, que no sé, pero yo digo que sí ha servido para mucho, porque nosotros descansamos de ver tanta muerte, tanta cosa, ya no hubo tanto secuestro, por ejemplo, pues aquí en nuestro pueblo ya no, las cosas cambiaron mucho, ya no. Entonces yo digo que sí, ¿no? Y uno se da cuenta que sí sirvió, porque es que fue mucho lo que cesaron las muertes. Porque yo decía, esto tiene que pasar algún día y yo no debo nada, ¿yo por qué me voy a ir? Y yo no me voy, yo en esa cueva ahí para que me maten tendrán que zumbarme una bomba, una granada allá. Y yo no me fui, a pesar de que yo fui víctima. A mí me mataron 2 hermanos, sí. Pero no, yo no. Hasta el presente todavía estoy acá y no pienso irme todavía así. Me iré cuando ya mi Dios me necesite o alguna otra cosa. No se sabe uno que se le puede presentar más adelante, sí. Un sentido positivo también es que ahorita con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con la JED, Justicia Especial para la Paz, que a pesar de ser en un tiempo muy cortico, yo sé que si la FARC tiene la vocación y tiene el compromiso de realmente cumplir lo que dijeron en los acuerdos de paz, ellos van a sacar a la luz pública todo lo que hicieron acá. Y que ellos, después de esa confesión de ellos, difícilmente la unidad pueda decir Rondón no puede ser víctima del conflicto armado. Me sorprendió mucho más cuando veo ahorita en las actuaciones de los PDs y esto de las zonas veredales, donde favorecen unos municipios o unas zonas poquitas de aquí del departamento de Arauca y municipios tan golpeados como nosotros, Cravo Norte y toda esta zona del llano, ni siquiera nos nombran. Entonces eso es como, ve, ¿qué sucede aquí? No sé por qué. Y yo creo que la gente, los grupos y por lo menos las FARC, que se desmovilizó, el tema el paramilitarismo, que también se desmovilizaron. Mucha gente se puede dar testimonio y fe de lo que se ha vivido aquí, de las realidades que se están contando. Vamos a buscar la paz, que es un bien para todos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con la persona que asesinó a mi hermano, por ejemplo. Y yo puedo decir lo que primero pues no le creí lo que me dijo, ¿no? No sé, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Porque uno dice la verdad, es la verdad de él, ¿sí? O sea, la verdad del grupo, no sabemos si es la verdad de lo que pasó. Entonces, sentir que mi familia todo el tiempo va a machucar eso, a que por qué, a que no sé qué, o sea, no. O sea, hay que dejar ir eso. O sea, hay que perdonar, hay que pensar en que eso sucedió de esa manera, así pasó, y no alimentar ese tipo de rencores en el corazón, ¿sí? Porque si no, no podríamos ser unos ciudadanos felices que le podamos contribuir a la sociedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento, bueno, sé que los paramilitares lo mataron y me duele y todo eso, pero bueno, yo digo, ya lo que pasó, pasó. Dios sabe por qué permite que estas cosas sucedan. Y bueno, pero ¿qué gana uno con una venganza? Una venganza que trae más violencia. Entonces, si yo digo, no, voy a vengarme, voy a esto, ¿qué voy a hacer? Generar más violencia.
En el municipio de Puerto Rondón tuvo lugar una actividad de pedagogía de paz. La reunión contó con la asistencia de representantes de los partidos políticos con presencia en la región, movimientos sociales, religiosos, fuerzas militares e integrantes de las FARC-EP. Para todos, pues un saludo en Cristo Jesús en este día. Tenemos que contribuir a la reconciliación, que hayan gestos de paz, que hayan gestos de fraternidad, de reconciliación y así poder construir entre todos la paz, porque se hace necesario, porque hay tantas heridas que sanar en el corazón. Seguimos en la lucha porque realmente lleguemos a esa reconciliación que necesitamos todos los colombianos, que es un factor importante, y de ahí generar la confianza que necesitan tener todos los sectores políticos y sociales que hay dentro del país para seguir generando políticas que nos lleve al desarrollo social que necesita Colombia. La mesa inicialmente se crea con los representantes de las organizaciones de víctimas. El municipio de Puerto Rondón no ha sido reconocido porque tenemos muchas cosas. Ahí son varios factores. Lo uno, somos categoría sexta. De por sí que ya tenemos el estigma de que somos zona roja, que somos zona peligrosa, que somos zona guerrillera. Y pues me imagino que muchos alcaldes no hicieron demostrar al mundo lo que estaba pasando por el miedo de que no nos quitaran más los recursos que teníamos. Y si ustedes van y miran, buscan en cualquier lado qué pasó con Rondón, es muy poquito lo que hay documentado. Tanto a nivel departamental nos tienen en completo abandono. Es como si Rondón no existiera para la gobernación de Arauca. El Estado tiene muchísima responsabilidad. De por sí la tiene toda. Porque si nos vamos a la Constitución política, dice debe garantizar del bienestar de la comunidad. Y el Estado aquí no protegió nada. Ayer salí de mi casa en mi caballito. Rondón ni siquiera lo han reparado el 0, punto algo. Si sabemos que el municipio de Puerto Rondón es un municipio que más del 80% es víctima, según las relaciones que hay en las encuestas y en los libros que tiene el Estado, y nos damos de cuenta que hoy en día es uno de los territorios más olvidados. De ahí para adelante hemos recalcado, primero, inclusión social en el tema de generación de empleo e ingreso para temas de víctimas. Segundo, hemos focalizado la población para demostrarle a nivel departamental y nacional de que tenemos una población bastante con muchas necesidades insatisfechas. Que la unidad de víctimas nos reconozca como víctimas, al municipio como tal, como víctima del conflicto armado. Quien no conoce su historia tiende a repetirla, ¿sí? Necesitamos despertarle la mente a esos muchachos que hoy en día, a esta juventud del municipio de Puerto Rondón, todo como esa lucha, esa perseverancia que tuvieron sus antepasados para poder sostenerse en este territorio. Los ejercicios de memoria son importantes para nosotros porque nos ayuda a recordar quiénes fuimos, quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, porque la gente conozca lo que vivió Puerto Rondón, ¿sí? Y pues que conozcan que ya las cosas cambiaron, que nos quiten esa vaina de zona roja, porque nosotros siempre hemos llamado que zona roja. Vamos a buscar la paz que se supiera. Nos debemos dar la oportunidad de poderle decir al resto del país que existimos. Le pido a los colombianos no dejen el llano solo. ¿Cómo vamos a dejarlo en un completo abandono? Vamos a buscar la paz que es un bien para todos, para que cese la guerra y así se destierra el plomo. Que
Que este ya no es un tesoro, su música que la adoro, nunca se puede acabar, pa' que viva el festival este del Aruco de Oro. Que este ya no es un tesoro, su música que la adoro, nunca se puede acabar, pa' que viva el festival este del Aruco de Oro.